Bendiciones, hermanos y amigos de su canal Raíces de Bendición. En esta noche tenemos una transmisión poderosa que vamos a realizar a través de estos medios con la pastora Marilyn Díaz. Vamos a hablar en esta noche de lo que es sanidad interior. Estamos dándole la bienvenida a cada amigo que va a conectar con nosotros y que va a ser parte de lo que es este canal Raíces de Bendición. Para mí es un placer, un gozo, una satisfacción y un honor presentar a cada uno de ustedes a nuestra hermana pastora, amiga, hermana, mentora, Marilyn Díaz. Para mí es un placer, sierva del Señor, bienvenida, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Licenciada Georgina Santana, una hermana en Cristo y un ser muy especial que Dios nos permitió en nuestra jornada de la misión de conocerla, y ha sido un privilegio. Así que Dios me le bendiga a todos los oyentes también que van a participar de esta conferencia. Amén, que yo sé que va a ser de gran bendición para cada persona que va a conectar con nosotros luego. Gloria al Señor. Y como siempre, mi hermana Maril, cuando yo voy a hablar de liberación, de sanidad, me gusta utilizar a Isaías 61. Es como una base poderosa de la palabra cuando Jesús tomó el rollo, aleluya, y él pudo tomar y leer. Y dice así la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, una palabra poderosa que es como la base de lo que es una liberación, de lo que es una sanidad, de una restauración. Y en esta noche vamos a hablar de lo que es sanidad interior. ¿Y qué más que la voz de la experiencia? Nuestra pastora Marilyn Díaz, quien tiene esa vasta experiencia, que Dios le ha dado el don de liberación y el Señor la ha usado en diferentes ámbitos, escenarios y países y ciudades a través del mundo, ministrando sobre lo que es la sanidad, que es tan importante, porque tanto la sanidad física como la sanidad espiritual y la sanidad interior es básico para un ser humano ser libre y tener una vida próspera en Cristo Jesús. Entonces, mi hermana Marilyn Díaz, pastora amada, yo quiero iniciar preguntándole, ¿qué significa para usted la sanidad interior? Bueno, la sanidad interior, yo creo que para un cristiano ser productivo necesita tener esa sanidad interior de una vez que se convierte a Cristo, porque venimos con muchas ataduras y venimos esclavizados de un mundo de maldad, y el pecado es que esclaviza al hombre. Y yo creo que la sanidad interior es muy esencial, especialmente hoy día en la iglesia, porque la mayor parte de la iglesia no son productivas o no pueden progresar por la simple razón de que muchas veces la persona necesita ser sanada interiormente primero para poder entonces recibir la palabra de Dios, que va a ser el efecto por la cual la iglesia va a ser una iglesia saludable y pueda ser prosperada. Por eso muchas veces en el evangelio hay personas que no pueden prosperar, pero no es porque no quieren, porque necesitan sanidad interior. Y casi de estos temas, pastora amada Georgina, no se habla, ni tampoco es como si fuera algo que mejor ni hablar de eso, pero eso es lo que trae la sanidad a un ser humano. Gloria al Señor, una tremenda definición de lo que es eso, y abarcó muchos ámbitos de lo que es el ser humano, la iglesia, el desarrollo, el trabajo que podemos hacer, lo próspero que podemos ser en la mano del Señor después de recibir la sanidad interior. Otra pregunta, ¿para quién es la sanidad interior? ¿Para los no cristianos o para los cristianos? Bueno, la sanidad interior, bueno, si nos vamos bíblicamente, cuando aquella mujer sirofenicia llegó a Jesús con su hija que estaba siendo esclavizada o cautiva por un espíritu o demonio, ella le pidió al Señor que le liberara a su hija, y el Señor le dijo que el pan era para los hijos. Aleluya. Entonces, la liberación, cuando se está hablando del pan para los hijos, está hablando de la liberación. Es para la iglesia, porque un
una persona que no ha recibido al Señor como su Salvador, yo diría que más nunca puede ser liberada o puede ser sanada, ya que la sanidad interior es el resultado en el alma de la persona de un proceso de renovación continuo y restauración de su mente y corazón que le trae paz interior. Lo libera de los recuerdos dolorosos y le permite restaurar su vida presente de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida y con la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso también nos hace entender que la persona tiene que primero ser salva, tener un encuentro con el Señor, para que entonces a través del Espíritu Santo que hace la obra regeneradora del Espíritu Santo en el ser humano, que regenera esa vida que viene corrompida del mundo. Por lo tanto, la base bíblica yo creo que está más que suficiente de que el pan es para los hijos. Wow, tremenda, tremenda respuesta, mi hermana. Realmente eso es así, gloria al Señor. Y es una respuesta que no hay que abundarle nada, porque está todo dicho con base bíblica y está bien claro. Gloria al Señor para siempre. Otra pregunta, mi hermana Marilo, yo quiero abundar algo aquí. Yo considero que la persona se convierte al Señor primeramente, y usted sí me va a aclarar eso. Considero yo que la persona primero debe recibir liberación y luego sanidad interior. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Bueno, hay esa parte, la sanidad interior y la liberación, muchas veces basada en la experiencia que yo he tenido en el campo de liberación, porque mira la diferencia de la sanidad y de la liberación. A veces muchas personas dicen, no, que está atada, que necesita liberación, y muchas veces no es liberación, es sanidad interior. A veces son las dos cosas, necesita la liberación, pero también la sanidad interior, va mezclado. Y hay momentos donde en ciertas administraciones a veces traen a la persona y piensan que necesitan liberarse, y no es liberación, porque la liberación es, entendemos por liberación el acto de sacar el hombre del estado que lo esclaviza y que le impide que el hombre goce plenamente de su creador. O sea, es una persona, porque hay diferentes grados de acuerdo a cómo la persona se ha degradado en el pecado. Entre más la persona peca, más espíritu inmundo y más demonio, como decimos, que la gente le tiene el cuco a decir demonio, pero en realidad son demonios, son espíritus inmundos que la persona le ha dado lugar a través de una vida pecaminosa que ha vivido. Entre más profundo esa persona cae en el pecado de la esclavitud, diferentes clases de pecado, brujería, hechicería, más atado está. Entonces, muchas veces, como dijimos, que la sanidad interior lo libera de los recuerdos dolorosos y le permite restaurar una vida presente de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el deseo de Dios, muchas veces la misma herida, yo puedo decir que podríamos separar la sanidad interior, porque acuérdate que para venirte a atarte de una forma, tiene que haber una causa. Y esa causa puede ser una herida de un divorcio, puede ser una herida de un trauma donde quizás fuiste violada, fuiste herida, no hubo sanidad, y eso te lleva a ti a que tú degrades tu vida y carga en pecado y más atadura, porque no tienes sanidad, está gritando por la sanidad, pero no entiende ni dónde encontrarla, ni quién te le hable de esto, ni tú quizás puedes hablar de ese dolor que te causó tanto dolor, y a través del escape de dolor corre otro camino, que es droga, que es prostituirte, que quizás te está pagando con ese mismo dolor, te vas atando más y más, porque no tienen a Cristo. Por eso que volvemos otra vez al mismo punto, de que sin la salvación, sin darle cabida, porque ni lo ven, no pueden creer, porque ni conocen al Espíritu Santo, ni no pueden ser liberados. Solamente la obra redentora y el poder del Espíritu Santo puede sanar a esa persona. Por eso que la iglesia tiene que levantarse, hermana Georgina, porque ¿cómo ellos van a oír si tú no le predicas?
Wow. Si tú no le muestras la manifestación del poder de Dios, de que sí hay una salida. Y yo respeto también tu vocación, porque no hay cosa más linda que la vocación de psicología mezclada con el poder de Dios, porque yo sé que tú eres una psicóloga que enfatiza más lo de Dios que la psicología, pero si vamos a ver, no hay psicología que pueda sanar el interior, el hombre espiritual. Solamente este soplo de Dios, que es espíritu, es el que puede llegar donde la psicología ni la medicina puede llegar. Entonces, no hay sanidad interior con medicina, porque la medicina lo que hace es aliviarte el dolor, pero no te sana la herida que fue causada por un trauma o algo que tiene que ser liberada por el poder del Espíritu Santo. Santo, gloria a Dios. O sea, la medicina sana lo superficial, lo físico, pero no puede sanar lo espiritual. Gloria al Señor. Qué tremenda respuesta. Satisfecha, esa respuesta fue increíble. No esperaba menos. Gloria al Señor. Y otra pregunta, mi querida pastora, hermana Marilyn. ¿Cuáles serían las maldiciones generacionales que se repiten en una generación familiar? ¿Cuáles son los que más se dan? Bueno, si nos vamos a ver, la palabra de Dios dice que yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre una tercera y cuarta generación. Y vemos que desde el punto espiritual conocemos como la maldición generacionales. También se entiende como los falsos patrones de conducta aprendida a lo largo de los años de los padres a los hijos y que han sido concebidos en la nueva generación como un estilo de vida común y corriente. Por ejemplo, alcoholismo. Esas son maldiciones que son visitadas. Alcoholismo, adulterio, violencia intrafamiliar, droga, pero mirando desde el punto divorcio, son maldiciones que visitan las generaciones. Ahora, ¿cómo ocurren esas maldiciones? Porque cuando habla la palabra de Dios que dice que yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre una tercera y cuarta generación, sabemos que está la rebelión, está el pecado, la rebelión y está la iniquidad. Como por ejemplo, si yo como padre nunca me he arrepentido de los pecados que he cometido, y nunca lo confieso ante Dios ni arreglo cuenta con Dios, pues esa maldición va a ser visitada en mi próxima generación. Wow. Y así sucesivamente, si esa generación no conoce a Dios, nunca se arrepintió, vive en la vida loca, como decimos, que es muy normal en la cultura decir, no, es que ese es un estilo de vida de nosotros, que nosotros los dominicanos, nosotros somos así, somos asados, no que somos así, no. Es que cada cual tiene que tener responsabilidad de sus actos, especialmente hay algo, Georgina, que hay muchas enfermedades que son consecuencias de maldiciones. Wow. Y así mismo como ese tema casi nunca se menciona, pero si nos ponemos a mirar, una de las maldiciones peor es cuando como padre o como cabeza de hogar surge fornicación o adulterio. Esos son de los pecados mucho más peores, porque la Biblia dice en Corintios capítulo 6, primera de Corintios 6, dice que todo pecado es cometido contra Dios, pero el pecado de la fornicación es contra nuestro propio cuerpo. Por eso es que hay muchas maldiciones de enfermedades. No digo que todas las enfermedades son espirituales, pero sí la mayoría de esas enfermedades son productos del pecado de la maldición de la fornicación. Por lo tanto, esa es una maldición que también es visitada de generación en generación. Y por eso que los padres tienen que arrepentirse y si reconocer de que si esa maldición, usted está cometiendo ese pecado, arrepentirse antes para que esa maldición no pase a su generación. Entonces, por eso es que tuve muchas mujeres que sufren de cáncer, cáncer vaginal, cáncer en todas las áreas, pero es por el pecado de que habla Corinto, que es un pecado que es contra tu propio cuerpo. Porque dice que el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y el que destruye el templo del Espíritu Santo, él, quien es el Dios, te destruirá. Porque este cuerpo no lo creó Dios para pecar, sino para santificarse y también para alabar y glorificar su nombre.
Santo, Amén. bendito Dios, qué respuesta más extraordinaria para la gloria de Dios. Yo sé que esta entrevista, esta transmisión va a ser de bendición para muchas personas, porque como usted dice, hermana Marilyn, hay pastores, ministros, hay iglesias que no quieren tocar esos puntos, como si fueran unas teclas que no deben tocarse. Y yo considero que para el tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil en el que el Señor se aproxima y viene a buscar a su iglesia, debemos tocar, sacar a la luz esas cosas para poder sanar, para poder quebrantar, para poder nosotros cortar esas maldiciones generacionales y podamos recibir sanidad en todos los aspectos, en las iglesias, en los hogares, en las familias, en los hijos, y librar a nuestros hijos y librar a nuestras generaciones de esas maldiciones generacionales. Extraordinaria respuesta. Pastora Marilyn, ¿cómo podemos identificar un cristiano enfermo interiormente? O sea, una persona que esté enferma de manera espiritual. Bueno, mira, la sanidad interior abarca la curación de las emociones, sentimientos dañinos que traen depresión, ansiedad, angustia. Esos son síntomas y son señales que nos da a entender a nosotros que una persona necesita sanidad interior. La baja estima, la falta de paz. Tú ves gente que ansiedad y muchas veces la tratan de esconder o comiendo y después comienza la obesidad, el sobrepeso, que también va a traer depresión y también esa falta de paz que tiene la persona debido a los traumas y recuerdos dolorosos que no son sanados. Entonces, yo digo que muchas veces detrás de todo eso de que no dar a conocer, no sabiendo que somos humanos y que todos estamos padeciendo de una forma o la otra, porque es que no hay maldición, dice la palabra de Dios. Jeremías 26:6 dice que no hay ninguna maldición que no tenga una causa. Algo está causando cuando uno ve esos síntomas, algo lo está produciendo. Entonces, nosotros como humanos, yo digo, Georgina, que hay un orgullo a todos los niveles. Y el orgullo es el mismo espíritu de Satanás. Gloria a Dios. Porque el orgullo nos hace esconder la verdadera realidad de la cosa y queremos presentarnos de una forma que todo está bien. Incluso por eso mismo, la pregunta que tú dijiste en las iglesias, el orgullo de que yo como pastor no quiero dar a conocer de que mi iglesia está enferma. Sí. Pero si mi iglesia está enferma, mire, eso es algo tan delicado y yo diría que pasaríamos la noche entera hablando de este tema, sí. Porque recuerdo que en el 96, cuando yo comencé a conocer el campo de la liberación y de la sanidad interior, y yo entendí lo que era esto, a yo conocer y entender, tú llegabas al lugar o puedes llegar o en tu propia iglesia a darte cuenta cuánta necesidad hay de sanidad y de liberación en la iglesia. Y recuerdo que hablando con mi pastor, un pastor anciano, me voy a reservar el nombre y la congregación. Yo le hice esta pregunta al pastor: pastor, ¿y si su hija está enferma, qué usted haría? Bueno, buscaría un doctor para llevarla para que se sane. Y yo le dije, ¿y por qué entonces usted no trae una persona que conozca de liberación para que sane la iglesia? Wow. Porque en ese entonces empezaron a llegar muchas personas atadas a la congregación. Una de ellas era una exbruja satanita, donde al llegar a Cristo en el estado de Nueva York, no hay tantas personas, digo yo, no solamente en el estado de Nueva York, ahora que se está un poquito más hablando de liberación, pero no todo el mundo tiene ese ministerio específico para llegar a traer la sanidad y la liberación completa, porque hay dos diferentes clases de liberación. Está la liberación que es congregacional, cuando hay una unción fuerte del Espíritu Santo que se manifiesta en la persona por fuerza, se manifiesta un espíritu por fuerza, se manifiesta un espíritu quizá vomitando o por grito, son señales de que esa persona está siendo poseída, porque ningún cristiano puede ser poseído, pero hay áreas en la vida de esa persona que está siendo oprimida por un espíritu inmundo o un demonio, y cuando llega a un ambiente, a una atmósfera donde está la unción del poder del Espíritu Santo, se manifiesta. Allí llegó esa señora que se estaba ya
doctrinando, pero necesitaba liberación de emergencia. Y comenzó a dar unos episodios dentro del servicio y gritaba y decía, ayúdenme que me están dando hasta con el cubo de mapear. Ella gritaba porque los demonios la tenían loca al venir a Cristo. Por eso era que estábamos hablando al principio, de que inmediatamente, bueno, yo decía antes, mi hermana querida, que el día que yo tuviera una iglesia, lo primero que yo iba a hacer era pasar todo el mundo por liberación. Porque la liberación viene siendo como cuando tú como médico o como psicóloga, yo sé que tú lo practicas, posiblemente le das una hoja donde tú examinas el estado de sus padres, si fueron, tuvieron problemas cardíacos. Aquí le llaman un screen. No sé cómo le llaman. Historial clínico. Sí, y luego entonces ahí tú te das cuenta qué es lo que necesita esa persona y físicamente es como herencia hereditaria, pero en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Exacto. Que hay esta enfermedad hereditaria. Pues somos hereditarios porque nosotros heredamos lo de Adán. Todas esas maldiciones, y si te das cuenta, bíblicamente no podemos ir. Es que este es un tema demasiado intenso. No, es tremendo, es tremendo. Yo creo que este es el inicio de una gran jornada sobre este tema. Sí, porque entre más se indaga, más se profundiza. Y no solamente eso, que la Biblia nos va a ir llevando por diferentes temas y más profundos, y quizás también traiga hasta más aclaramiento a nuestra vida de lo que es este tema. Porque si no vamos a mirar en el ámbito del panorama bíblico, si tú te vas desde Génesis a comenzar de cuando Adán y la serpiente, de cómo vino esta maldición como herencia espiritual, lo heredamos de nuestro padre Adán y Eva. Y toda esa misma, ¿y qué fue lo que comenzó? La desobediencia. Y lo heredamos. ¿Qué es lo que más un cristiano que no obedece a la palabra de Dios? Eso es una maldición. Simplemente el hecho de uno no obedecer a la palabra, ya estamos bajo maldición. Simplemente el hecho de no creer a la palabra, ya estamos bajo una condenación, que es una maldición. O sea que esto es demasiado amplio, y si nos vamos a mirar, es una conexión en lo físico, y todo el resultado del mundo natural o físico viene del mundo espiritual. O sea que no podemos desconectar una cosa como la otra, porque quien fue quien nos creó fue el Padre, sopló su aliento en nuestra vida. Y por eso que nosotros como cuerpo, alma y espíritu, por eso que no solamente es que el cuerpo y te vista como santo, como, o sea, de la forma que debe vestirte como cristiana, no es solamente el atavio exterior, tiene que ser un atavio interno y exterior también, porque la cosa es que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y por eso que dice la palabra que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se ha encontrado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santo, gloria a Dios. O sea que esto es tremendo, esto está a fuego. Otra pregunta a mi pastora Marilyn. Tremendo, tremendo. Como usted se aprende, cada vez que se habla, se aprende. Gloria al Señor. Tanto. Quiero saber cómo dañan las violaciones el alma y el espíritu de una persona. Bueno, el alma y el espíritu de una persona, claro que se daña. ¿Sabe por qué? Porque el alma, como estábamos hablando, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no hace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. El creyente no nace de nuevo en el alma. Alabado sea Dios. No nace de nuevo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que constantemente ser renovados y transformados. Wow. Porque, como dice, alabado sea el nombre del Señor en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Gloria a En Dios. otra parte, alabado sea el nombre del Señor, en nuestra alma, como dice, alma, espíritu y alma, fue que me dijiste, ¿verdad? Espíritu y alma. Sí, exacto. El alma está compuesta por los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, si vemos que la voluntad está en el alma, nosotros cuando venimos a Cristo, yo siento que, bueno, son cosas que van bajando, aunque Amén. no estaba para decirlo, pero la Biblia habla y dice que nosotros tenemos que amar a Dios con nuestra mente, con nuestra fuerza y con todo nuestro cuerpo. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender aquí, que cuando tú y yo solamente, quizás de labio o de mente o razonamiento, venimos al Señor y no le hemos entregado nuestro corazón, porque tiene que ser una disposición, la disposición tiene que ser completa, mente, alma, cuerpo, espíritu para Dios. Wow. Porque si simplemente venimos, alabado sea el nombre del Señor, y decimos, ay, yo te acepto, pero no le he entregado mi corazón. Por eso que dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Porque en el corazón es que se encuentra el intelecto, que es la mente, y también el asiento, la emoción, que tu alma, que se encuentran en el alma, el asiento de las emociones. Aleluya. Entonces, cuando todo tu ser es entregado a Cristo, todo tu ser va a obedecer completamente, pero cuando simplemente es tu mente, pero quizás tu corazón tú no se lo has entregado al Señor. Si es por el raciocinio, bueno, porque yo sé que Dios es bueno, bueno, porque yo sé que tengo que servirle al Señor, pero tu corazón todavía no se lo ha entregado, tu corazón puede estar en toda parte. Wow. Porque entonces cuando tú no lo has entregado, acuérdate que el alma, por ejemplo, la mente es que recibe la información, le envía el mensaje a tu alma, que es la emoción. Ahí es donde está el asiento de la voluntad. Pero entonces el asiento, tu voluntad, le va a enviar el mensaje a tu cuerpo, y tu cuerpo entonces va a ser de acuerdo a tu emoción. Y si por ejemplo la persona es una persona carnal o almática, así mismo le va a servir al Señor. No le va a servir al Señor porque todo su ser es del Señor. No, le va a servir en parte al Señor con la mente, pero entonces el alma le va a dar la orden al cuerpo. El cuerpo se vaya a fornicar, el cuerpo se va a ir a hacer lo que le da la gana. En vez de irse a la iglesia, se vaya a la playa. Esas son formas de que nosotros vemos por qué la persona tiene que entregarle al Señor todo, mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano, y es la naturaleza espiritual del hombre la que da la capacidad a comunicarse con Dios, y que a su vez se divide en tres partes, que es comunión, la intuición y la conciencia. Wow. Entonces, si no entendemos todo eso, lamentablemente, por eso es que para un ser humano servirle a Dios tiene que tener la disposición completa. Amén. Sí. Entonces, no sé si eso contesta. Estar convencido de que realmente quiere servirle a Dios en su alma, su corazón, o sea, entero ser, todo su entero ser esté consagrado al Señor. Entregarlo todo al Señor, rendirlo todo al Señor, para que esa persona pueda ser libre y pueda tener una vida de un evangelio liviano, porque hay personas que el evangelio se ha convertido en una carga, porque realmente están esclavizados y no tienen la libertad de servir al Señor en gozo. Otra pregunta, mi hermana Marilyn, que me gustaría, porque eso está en el tapete: ¿puede una persona quedar cautiva luego de haberse practicado un aborto? Sí. Sí, porque recuerda que ya ese ser humano, y no solamente cautiva la mente. Acuérdate que el aborto, aunque la gente no lo quiera entender, es un crimen. Sí. Es un asesinato. Sí. Y no solamente eso, acuérdate que cuando el niño entra en la concepción, inmediatamente el cuerpo de nosotros las mujeres recibe un mensaje en la mente, que es un cambio fisiológico, y toda la mente y su cuerpo se concentra en la concepción de esa criatura. Todo tu cuerpo, todo tu ser está trabajando en la formación de ese ser humano que está dentro de ti. Incluso entonces, cuando comete el aborto, especialmente si lo hace
Una es que es en contra de la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios en Jeremías, que Jeremías 1:5, que antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. No importa, y le hablo a aquella persona que posiblemente estén oyendo este video y que posiblemente estén en un embarazo y que posiblemente tu novio, tu cónyuge no desea ese embarazo o tiene pensamiento de que no lo desee. Hay soluciones, tú no tienes que ser una criminal, tú se lo puedes dar a cualquier familiar, lo puedes llevar a una cuna de adopción, pero no cometer ese suicidio, porque eso es algo que, claro que afecta a Georgina. Yo me pongo en posición y yo diría que la conciencia de aquella persona o ser humano siempre va a estar en cautiverio, en esclavitud, aparte de pecado, es un criminal. Pero también para aquella persona también que van a escuchar este mensaje, y yo sé que muchos lo van a escuchar, y que quizá cometieron el error por X razón, porque sabe que lo que pasa, que el enemigo toma la mente de aquella joven y quizá en un acto de amor entregó su corazón creyendo en la promesa de aquella persona que le prometió estar con ella y que le pide muchas veces una prueba de amor, pero es una mentira del diablo. Porque que verdaderamente te ama no te va a pedir ninguna prueba de amor hasta que no lleve a una jovencita o a una mujer que ya quizá ya está vieja y te lleve al altar, ya que sabemos que hay un pecado de fornicación, aunque para mucha cultura el que te junte con un hombre eso no es nada, pero sí, eso es pecado y eso es fornicación, y la Biblia estableció el matrimonio. Pero si se comete ese error, Georgina, yo digo que Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Y no hay una vida que Dios no pueda restaurar. Amén. Y lo que le aconsejo es que busque de Dios y que se restaure, y que aunque haya cometido el pecado, esa criatura está en el seno de Dios. Gloria a Dios. He oído testimonio de personas que Dios lo ha llevado al cielo, y hay lugares donde han visto solamente niños pequeños, muchos niños, una sala de niñas, porque Dios lo tiene, esa criatura, Dios lo tiene en su seno. Y hay solución y hay salida. Y si te estás encontrando en quizá en una situación en que esto no iba para esta conferencia, pero alabado sea Dios. Si te encuentras atrapada en una situación así, sea jovencita o no sea jovencita, y sienta que la situación, especialmente en esta situación que se está viviendo a nivel mundial de COVID, todo tiene solución. Y no hay motivo para cometer actos de esa índole. Así es. Como dije, si los pajaritos dicen que no trabajan ni hilan y Dios los sustenta, ¿cuánto más uno de estos pequeñitos? Amén. Entonces, no escuche la voz del enemigo, que la salida es abortar para que no descubran tu vergüenza. Vergüenza puede ser para nosotros, Georgina, hermana Georgina, o doctora, psicóloga, no sé cómo llamar. Vergüenza tiene que ser para nosotros cometer el acto pecaminoso. El crimen, así mismo. Y está comprobada, mi querida Marilyn, que ellos buscando una justificación hablan de lo que es evitar la vergüenza, evitar los traumas. Sin embargo, está comprobado científicamente que el aborto produce traumas muchos mayores que la concepción de la criatura, de aceptar la criatura, haya sido cual haya sido la forma del embarazo. O sea, yo agradezco a Dios por este tema, porque realmente, porque hemos tocado esa parte de este tema, porque está en el tapete en República Dominicana y en el mundo. Pero en nuestro país ahora mismo, que somos un país tercermundista, que hay tanta necesidad y toda falta de educación, las personas quieren el camino corto, como decía alguien. ¿Y por qué? Si vamos a buscar un culpable, no busquemos el inocente, porque el inocente que menos culpa tiene. Y como usted dice, ese mensaje que usted acaba de dar, para aquellas mujeres que han pasado por esa situación de que han practicado esa conducta tan desagradable, o están pensando que lo van a hacer, yo sé que esa palabra le va a ministrar, y ellas van a entender realmente que si lo hicieron, Dios la perdona si se arrepienten. Y segundo, que si lo piensan hacer, no dejarse presionar de nadie, porque realmente, como te dice, se conecta todo lo que es la mente, el cuerpo, el alma, todo se conecta.
con esa criatura que está en el vientre. Y hay una conexión, un vínculo de apego entre la criatura y la madre. Bendito sea el Señor. O sea que yo agradezco al Señor por este tema que hemos tratado en esta noche. Estos varios tópicos que diríamos que es la primera parte de este gran conversatorio que hemos tenido la pastora Marilyn Díaz y yo. Y agradezco al Señor por usted, agradezco por toda esa revelación, por toda esa sabiduría que Dios le ha dado, porque ha fluido, porque ha habido una presencia del Señor que ha estado permitiendo que la palabra fluya, y que yo sé que hay personas que van a ser ministradas. Así que, Sierva, yo quiero decirle a mis contactos, a las personas que nos siguen por Facebook, por Instagram, por nuestro canal Raíces de Bendición, que inauguramos ya con esta transmisión entre María Marilyn, la pastora Marilyn Díaz está en Maryland, por eso la transmisión la pudimos hacer, y gracias a Dios por el internet, por las redes, porque pudimos conectarnos. Así que agradezco al Señor por usted, la bendigo y le doy gracias porque aceptó nuestra invitación, y que yo sé que no va a ser la última, sino que la primera de muchísimas. Así que la bendigo, sierva, y si quiere decir algo, pues este es el momento antes de concluir. Amén. Agradezco a Dios, no estaba en mi pensamiento de que podía compartir contigo, que eres un ser tan especial, y agradezco al Señor también por esto, y que sea de bendición para cada uno, y que ojalá que estos temas que son tan difíciles, que muy pocos se tocan, pueda llegar a cada hogar o a la persona que vaya a escuchar, y que le sea de bendición y que pueda recibir la ayuda. Esa es la intención. Muchas veces el enemigo, uno de los daños más terribles que hace es hacer sentir a la persona culpable, y hasta que no confiese, como por eso que dice Santiago, confesad vuestro pecado los unos a los otros para que seáis sanados. Son cosas que la persona lleva muy secreto, muy profundo, y se le hace difícil hasta hablar de ese tema, pero eso está ahí, y cuando lo saca hay que poder ser libre. Por eso que es necesario la sanidad interior.